Bien, como cada martes ya nos acompaña la abogada María Inés Ibacache en el bloque Ciudadanos en Directo. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Buenos días, feliz año. Igualmente. Ya que no nos habíamos visto desde la semana pasada. Desde el año pasado. Desde el año pasado, claro. Oye, María Inés, tenemos un tema bien doméstico y súper concreto además para esta época. Que está empezando. Que está empezando también, que tiene que ver con los arriendos de verano. Así es. ¿Qué detalle y cuáles son los temas más importantes a fijarse a la hora de firmar algún tipo de arriendo? Exacto. Bueno, vamos a ver que hay diversos tipos de contratos que están desde los arriendos que podemos hacer en un hotel hasta el arriendo de una casa por toda la temporada, por 2 meses, por 3 meses incluso o más. Veamos algunas gráficas que teníamos preparadas. Bueno, hay una ley que la hemos visto en otras ocasiones, que es la ley de arriendo, que es la que usamos cuando arrendamos un departamento, una casa en Santiago en general, pero hay lugares o ciertos arriendos de inmuebles que no quedan afectos a esta ley. Por ejemplo, los inmuebles rurales de más de 1 hectárea. Pensemos en las parcelas de agrado que en general miden 5.000 metros cuadrados. Perfecto. Esta se refiere a 10.000 metros cuadrados. Es decir, por ejemplo, tienes 2 parcelas de agrado que las fusionaste y las puedes arrendar. Estas no quedan afectas a la ley de arriendo, sino que es una ley propia, que tiene que ver con los contratos de mediería, que tiene que ver con la porque en general ya 10.000 metros cuadrados se destina no a agrado, sino que más bien a un trabajo agrícola. Exacto. Luego tenemos también los arriendos de temporada, típicamente de menos de 3 meses. Las residenciales, las residenciales u hoteles, el tiempo compartido, que es una cuestión nueva, y el leasing bancario, becarios dice ahí, pero son bancarios. Que, por ejemplo, los contratos de leasing, cuando compras una casa a través de un leasing, tú no quedas sujeto en general a la competencia de los jueces comunes, sino que estás obligado a ir a un arbitraje previo. Que hemos visto lo que consiste un arbitraje, pero lo veremos en otra ocasión. Bueno, entonces lo más importante, lo más habitual, el tiempo compartido. Que disculpa, cada uno de estos ítems entonces tiene su propia normativa. Su propia normativa, por así decirlo. Veamos entonces el tiempo compartido, que se ha hecho bastante popular. Y cuando partió, no sé si te acuerdas, pero que dio lugar a muchísimas estafas. Sí, fue un boom en los 90, me acuerdo, ¿no? Como mediados y que partió a veces con unas reuniones que se hacían incluso con bastantes copitas de alcohol, la gente muy contenta y firmaba contratos a veces de adultos mayores, contratos a 50 o a 60 años, que la verdad es que no les interesaba en realidad, pero con la euforia del momento firmaron un contrato. Y a veces ni siquiera veían que firmaban o firmaban una última hoja que decía algo muy corto. ¿Qué pasó? Para proteger eso al consumidor, la Ley de Protección del Consumidor lo que estableció que todas estas contrataciones que se hacen en eventos, así como las compras que uno efectúa a través de Internet, tienen un derecho que se llama derecho de retracto, es decir, los primeros 10 días de vigencia del contrato, uno puede desistirse del contrato. ¿Cómo? Sin costo alguno. Sin costo alguno y pidiendo incluso recuperar todo lo que uno hubiera pagado por ese contrato. Perfecto. Para eso, por cierto, no hay que haber usado los servicios, no puede haber pasado más de 10 días y además debemos enviar una carta certificada al domicilio de nuestra contraparte. Perfecto. Es decir, podemos retractarnos del tiempo compartido. Entonces aquí hay algunas recomendaciones, como resguardos a tomar. Como resguardo, por supuesto, existe en Chile la Asociación Chilena de Tiempo Compartido, que son empresas que se dedican a esto y que son serias, que tienen el respaldo de pertenecer a una asociación. Cierta por lo tanto, certificación, que es importante también tomarlo en cuenta al momento de contratar. Y segundo, tener en cuenta también que la Ley de Protección del Consumidor ampara y regula este tipo de servicios. Y lo principal es que tenemos derecho a retracto por 10 días, es decir, firmó un contrato porque se equivocó, porque estaba muy entusiasmado, porque quería irse de vacaciones y la verdad es que no pensó bien. Bueno, tiene 10 días para retractarse sin expresión de causa. No necesita acreditar que el servicio es malo, que no corresponde, nada, simplemente cambió de opinión. Derecho a retracto. Perfecto. La segunda situación, los hoteles residenciales, cabañas. Típicamente vamos a una cabaña, pero un lugar establecido. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que quedamos protegidos por la Ley de Protección al Consumidor. ¿Qué significa? Tenemos derecho a información, a ser indemnizados por todo daño, a la publicidad. Por ejemplo, si vemos cabañas que aparecen publicitadas muy bonitas, que salen con piscina, que se ven limpias, ordenadas, con televisión, con TV cable, qué sé yo, y vemos que en la realidad no hay ni TV cable, que no hay, la piscina no era la que aparece en la fotografía, que no queda a 1 cuadra del mar, sino que queda a 4 kilómetros. A lo mejor va a haber mucha discrepancia entre el afiche, el folleto de publicidad y lo que nosotros estamos viendo en la realidad. Y en ese caso, como está amparada por la Ley de Protección al Consumidor, tenemos derecho a ser indemnizados por todos los daños que eso provoca. ¿Cuál es la ventaja de estar protegido por la Ley de Protección al Consumidor?
que está regido por la normativa especial que Ajá. protege al consumidor y que además puedes comparecer a un tribunal que se llama juez de policía local, incluso sin abogado. Perfecto. Es Fácil, recomendable mucho más fácil hacerlo, también, claro. pero obviamente los costos a veces no justifican la contratación de un abogado. Cuando has perdido 400 o 500 mil pesos, a lo mejor para una familia es importante, pero no te justifica un juicio. En cambio, con esto puedes hacerlo prácticamente sin costo alguno. María Inés, ¿y qué significa esto de la indemnización a todo daño? Todos los daños. Por ejemplo, en el caso de que arrendaste una cabaña, Ya. te fuiste con toda la familia, no solamente perdiste plata de pasajes o perdiste otras, sino que pasaste un mal rato. Claro, y eso se pueden es un arruinar daño las moral. vacaciones, de hecho. Exacto. Perfecto. Y probablemente sea irrepetible hasta el próximo año. Por Sí. lo tanto, eso te produce un daño Es moral. perseguible, además. Y ese daño moral es indemnizable. Bien, bien, perfecto. Ahora, por ejemplo, pero también el daño material. Suponte que decía tenemos estacionamiento resguardado y no existía tal estacionamiento y tenías que dejar el auto afuera y el auto se daña porque quedó expuesto a la intemperie, porque lo robaron, porque lo dañaron. También es un daño material que es indemnizable. Ley de protección al Ley consumidor. de protección al consumidor. Perfecto. Sin embargo, tenemos el problema de los arriendos entre particulares. Que es lo la más típica, frecuente. sí, claro. Tú contratas. Obviamente muchas veces se hace con la cabaña que tiene la abuelita, el tío, el pariente, el amigo, y en ese caso generalmente son personas de confianza. Pero muchas veces también hacemos el contrato por internet con una persona que no conocemos, que no sabemos si es el dueño, que no sabemos si las características de la cabaña que estamos arrendando es o no es la que esperábamos. Exacto. Y en ese caso, ojo, no está protegida por la Ley de Protección al Consumidor. Perfecto. Por lo tanto, queda regido tampoco por la Ley de Arriendo, entonces queda regido por el Código Civil. ¿Y qué establece eso? Lo que significa es que todos los derechos y todas las obligaciones y todos los daños que se produzcan, tienes que demandarlos en un juicio civil con abogado, en un juzgado civil, Perfecto. con todos los costos que ello involucra. ¿Y implica más plazos también, me imagino? Más largo, más caro y más costos involucrados, sin duda. ¿Y por qué en este caso no están parados por la Ley de Protección al Consumidor? Porque son particulares, no hay porque comerciantes. Perfecto. Exacto. La Ley de Protección al Consumidor establece una protección entre un particular Sí. que compra para consumir, para Sí. sí mismo, y un proveedor que debe ser un comerciante. María Inés, ¿y qué pasa si yo arrendo una vivienda particular, una casa, por ejemplo, de veraneo, pero se la arrendo a una corredora de propiedades, que es un servicio establecido? Exacto. ¿Cabe Ahí, dentro de esta categoría o amparado igual por la Ley de queda Protección? dentro de esta situación, ¿Ya? porque el corredor de propiedades tampoco está arrendando algo que sea él simplemente es un mediador. Es un intermediario. Perfecto. Por lo tanto, tu demanda sería en contra del corredor de propiedades si es que incurrió en algún delito de estafa, si es que pero civil, pero es Perfecto. civil o eventualmente penal, porque Ajá. también hay estafas que son francamente maquinaciones por obtener fraudulentamente dinero. Pero de todas maneras, ojo, para tener como pequeño resguardo, primero asegurarse que la persona que nos está arrendando sea dueña. ¿Cómo hacerlo? Es re sencillo, basta con mirarlo en la página del conservador de bienes raíces de la localidad donde está el inmueble. Se puede buscar incluso por internet. Perfecto. Sin duda que a veces es un poco complicado pedirlo, pero vale la pena en estos tiempos, sobre todo si la inversión va a ser... Siempre estamos pensando que si no tomamos resguardo podemos perder esa plata y puede ser muy difícil de recuperar. Lógico. Por lo tanto, si es una plata que realmente nos dolería perder, más vale correr el riesgo y asumirlo y De pedir todas maneras. que nos presten, que nos muestren un certificado de dominio vigente, que acredite que la persona es el dueño. Segundo, que si es una mujer con quien estamos contratando y es casada, no conviviente civil, porque los Ya. convivientes civiles tienen su régimen particular que son como separadas de bienes y pueden actuar libremente en el derecho. Pero una mujer casada debe ser separada de bienes, porque de lo contrario necesitamos que comparezca también el marido. Claro. En el caso de los inmuebles que están amoblados, hay Ya. que tener en cuenta, que lo hemos dicho en otras ocasiones, que pagan IVA. Y como los particulares no tenemos boleta, no emitimos, bueno, la forma es dirigirse a la Oficina del Servicio de Impuestos Internos para que determine el impuesto que debería ser pagado. Nadie lo hace, o muy poca gente lo hace, y de repente el Servicio de Impuestos Internos cursa multas por eso. Sí, veía el otro día una noticia respecto a fiscalizaciones en esta materia. Las hacen, periódicamente las hacen, Sí. aleatoriamente. Hay que tener ojo, entonces. Así es. Hay que tener Así es. cuidado. No es un trámite difícil ni engorroso, basta con ir a una oficina, pedir que le calculen sobre la base del avalúo Perfecto. fiscal, se gira el monto y se paga. Perfecto. Fácil entonces para tomar algunas precauciones. ¿Qué pasa Así es. ahora con el arrendatario? ¿Qué responsabilidades debe tener respecto a contratos, por ejemplo? Lo mejor para ambas partes es hacer un contrato escrito, porque si no se va a presumir que es las condiciones que diga el arrendatario. Bien. Detallar específicamente qué contiene el inmueble cuando se arrienda, por lo tanto un inventario bien detallado
y tener en cuenta que ese contrato va a ser la única herramienta que vamos a tener ante un juicio, que como ya sabemos, sí, claro, ya no va a ir a policía es local. nuestra garantía. Así es. María Inés, muchísimas gracias por haber Un venido esta gusto. mañana. Buen día, chao.